Hubo una situación que para muchos puede ser violenta, para otros es la clara exposición de los dobles discursos de la política en la República Argentina, y en este caso nos referimos a la provincia de Catamarca. ¿Por qué? Mirá lo que sucedió. No es el video. Primero es el anterior, que es justamente cuando en Fiambalá el doctor Sebastián Noblega, o Nóblega, ahora me lo van a confirmar, fue recibido en medio de cuestionamientos, reproches y gritos de traidor luego de haber levantado la mano en favor del espacio libertario. Hablamos del tratamiento de la ley de glaciares, una decisión que generó un fuerte quiebre con sectores que hasta hace poco lo acompañaban. El malestar no tardó en hacerse sentir. Vecinos y referentes locales expresaron su descontento absolutamente de manera directa, marcando un antes y un después, obviamente, en la relación política con este dirigente, con parte de la comunidad. Vamos a escuchar cómo los vecinos y vecinas en Fiambalá, el diputado del Partido Justicialista, Sebastián Noblega, fue intendente de Tinogasta, entiendo, estaba haciendo una recorrida con el gobernador Raúl Jalil, al que veías primero, que lo vamos a ver después, y los vecinos lo reconocieron. Intentó bajar Noblega para hablar con ellos y no fue muy bien recibido. No hubo golpes, como debe ser en gente adulta y que defiende causas nobles. Pero muchas veces los golpes de realidad son mucho más duros. Escuchá y mirá. Usted ha autorizado porque le da plata y plata para que claro, claro, y ahora que se ha cambiado de partido. ¿Qué partido es usted ahora? ¿Qué partido es usted? Mira, se cambia para cuando va a apoyar a Milei. No, eso es una vergüenza. De una persona como usted que lo hemos votado. Siendo tinogasteño, no vendió. Ya vendió. Para cambiar la vida, nosotros no queremos saber tinogasteño. no quiere defender la zona. Y se defendían todos. Ahí están los chicos en la escuela esperando ya. Terminaste vendiendo. De la parte más débil. De la parte más débil. Ustedes quieren conversamos tranquilos. Y lo apuramos como yo también de la vamos a quedar acá. Yo me saco fotos. No, vamos a No quedar. tengo nada que ver con Javier. No, ¿cómo que no? Si usted Yo no tengo nada que ver con ¿Por qué aprobó y no nos... Es hasta gracioso el momento en que Noblega dice yo no tengo nada que ver. El que levantó la mano es él. Después se verá, se analizará, se sabrá o no qué hubo detrás de las negociaciones entre el gobierno nacional y el gobierno de Raúl Jalil para que 3 diputados, tengo entendido, de Catamarca, que responden a Raúl Jalil, hayan acompañado un proyecto como el de la reforma a la ley de glaciares. Esto, bueno, va a traer muchísimo ruido. De hecho, vos fíjate lo que pasó. Lo tengo a Jorge Coco Tejada. Él es profesor en historia en Fiambalá, donde se da este hecho. No quiero decir que fue un piquete, y si fue un piquete con justas razones también está muy bien hecho, porque lo que defienden es el ambiente, es el agua. Obviamente, si vos defendés el agua y defendés el medio ambiente, generalmente es muy difícil estar del lado del actual gobierno. Y Coco Tejada, que además es profesor de historia, como te decía recién, la tiene muy clara con toda esta situación, y me gustaría charlar con él un ratito para que me cuente. A ver, en principio, para saludarlo y que me cuente qué fue esto que acabamos de ver. Coco, Pablo Siliuti, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, gracias por atenderme. Buenos días, señor Pablo. Buenos días a toda su audiencia. Sí, disculpe, Sí. lo que está pasando es lo que está usted desarrollando en su programa. Pasó el pasado viernes en el ingreso a la ciudad de Fiambalá. Bien. Era la única forma de visibilizar toda una serie de cuestionamientos y demandas al Estado provincial por parte de una comunidad que viene con una serie de planes de acción directa de hace varios meses, y el gobierno, por supuesto, no se daba por enterado. Pero como tenía que
abrir e inaugurar algunas obras, algunas refacciones que hicieron en una escuela, tuvieron que llegar, en algún momento iban a venir, y llegaron el pasado viernes. Bien. Bueno, el diputado nacional Nóbrega la pasó muy mal, se lo trató de todo como corresponde, porque él hizo su campaña en función de dar bienestar, trabajar en función del bienestar de la gente, de la comunidad, pero una vez llegado al poder, le votó todas las leyes a Milei. Reforma laboral, bueno, ahora ley de glaciares, etcétera, etcétera. Todas las normas le votó a Milei. Inclusive se le llegó a pedir allí al gobernador de que por favor ordene a sus diputados nacionales que voten a favor de la gente en el Congreso Nacional y no a favor de las transnacionales que gobiernan nuestro país. Un hecho que, como yo decía, es de trascendencia porque es importante remarcar que las organizaciones sociales, ambientales más que sociales en este caso, siguen firmes ante un reclamo, que estén, a ver, en línea los políticos que representan a los pueblos. Digo, Fiambalá es un lugar hermoso, más allá de lo turístico y demás. Digo, que mantienen un mismo discurso la mayoría del pueblo, ¿no? Que es cuidar el ambiente, que es cuidar el agua, que es cuidar los glaciares, porque también hay que remarcar esto, y vota en función de los políticos que presuntamente representan esos intereses, los del pueblo, cosa que cuando se sientan en un banco en la Cámara de Diputados hacen lo que se les canta o lo que les conviene, que es peor, ¿no, Coco? Es una enorme crisis de representatividad, claro, de los sectores políticos, porque son bandas que sirven a determinados intereses que claro, no son los de la gente que lo votó, y realmente a través del hambre, de la miseria, de la dádiva, siguen manteniéndose en el poder. El tema de la ley de glaciares es o sea, nosotros creemos que es un falso federalismo. Es darle poder a las oligarquías provinciales, a las élites provinciales, ¿sí? Dejando a pequeñas poblaciones a merced de la voracidad de las oligarquías provinciales, de estos grupos de poder, porque son unas cuantas familias que se reparten el poder y en nombre de diferentes partidos políticos, ¿sí? Ellos crean el caos y la anarquía sin un orden regulatorio nacional, porque lo que se votó es, según el gobierno nacional, darle poder a las provincias. A las provincias, claro. Las provincias no tienen elementos técnicos, no tienen laboratorios específicos, no tienen recursos humanos que le puedan parar la mano a la voracidad de las empresas transnacionales. Y por lo tanto, solo los guía el poder del dinero y la riqueza a corto plazo. Sí, también, lo que también hacen a corto plazo los gobernadores, en este caso, es decir, bueno, solucionamos el problema de las fuentes de trabajo, si es real que primero lleguen las inversiones y segundo que una minera produzca fuentes de trabajo. Claro, tapa el hueco chico, falso. Después es más falso. Allá... es difícil, claro que es falso, entiendo. Es falso porque en el caso de Fiambalá, un pueblo tradicional ligado a la agricultura y a la ganadería, sí, se desarrolló desde siempre en un ambiente sano, en un ambiente en función de los recursos que necesitaba la población. Hoy el turismo tiene aproximadamente entre el 50 y el 120% da más trabajo que las mineras. Las mineras es una falsa ilusión, ¿sí? De Fiambalá no debe haber más de 100 personas contratadas en las mineras. Hay más de 500 chinos en una de las empresas mineras. No tenemos nada contra el pueblo chino ni nada por el estilo. Simplemente nosotros reclamamos a quienes les abren las puertas para que ellos desarrollen sus actividades sin ningún tipo de control. Y también hay una indignación muy grande en nuestra sociedad porque el gobierno provincial les realizó barrios enteros con alumbrado, con cloacas, con veredas, con asfalto,
y al resto del pueblo de Fiambalá absolutamente nada. Es todo un combo donde el gobierno de la provincia realiza actividades en desmedro de los habitantes. Fiambalá se convertirá, si no se le para la mano al gobierno provincial, en no más de 5 años en un campamento minero. Claro. Nosotros creemos que existe la posibilidad de llevar adelante y profundizar un plan de lucha para tratar al menos de que el gobierno provincial regule la actividad minera. Porque acá, Pablo, es un total descontrol en todos los órdenes referido a la actividad minera. Por ejemplo, hay una ruta nacional 60, una ruta escénica, la ruta de los 6000, que tiene derrumbes todas las semanas. Es una ruta que no tiene lechos de frenado, es una ruta realizada para el turismo. Hoy la circulan 17 camiones de gran porte que traen el litio, más allá de todo el transporte pesado que lleva insumos al proyecto Tres Quebradas en la cordillera. No tiene lechos de frenado, no tiene guardarray, no tiene líneas de pintura, no tiene banquinas, ¿sí? Hay derrumbes semanales, y falta cartelería vertical. Pasa por la quebrada de las Angosturas, donde debes ir mirando el cerro si no se te cae una piedra encima, porque estos camiones de gran porte sin ningún control realmente aflojan todo. Y ahora están cruzando 17 camiones. A fin de año se estima que van a cruzar 36 camiones que van a bajar con litio, con salmuera de litio. Y para dentro de 2 años, según las estimaciones presentadas en el proyecto de impacto ambiental por la empresa Liexicim, van a bajar 60 camiones. Así que a ver, si nos entendemos, hay una tremenda irresponsabilidad de quienes manejan lo público, porque la gente no interesa. La gente está siendo sacrificada en el altar del poder y del dinero, en función del saqueo y para el bienestar de unas cuantas familias que son las que negocian los intereses de las poblaciones y de los pueblos más alejados de la capital. Jorge, pero también juegan con la desesperación de las familias, digo, y de la gente, ¿no? Porque falta el trabajo, porque no se llega a fin de mes, porque viene una empresa, abro comillas, nueva y genera, abro comillas, empleo. Entonces hay ahí como una cuestión muy complicada para las familias que quizás la están pasando muy mal, ¿no? A fines del año pasado, el municipio de Fiambalá lanza un comunicado por medios radiales de allí de la zona, que esta empresa minera, Liexicim, una entre tantas empresas mineras que tenemos en Fiambalá, necesitaba 4 operarios. Se inscribieron más de 300, o sea, había una cola de más de 300 personas para 4 trabajos. Eso da la magnitud de lo que es la farsa del empleo creado por las empresas mineras. Claro. Bueno, ahí está un poco lo que decía, ¿no? El engaña pichanga, por decirlo de alguna manera. Pero hay otra cuestión también, hay otra cuestión. Sí. La renta minera no llega a los pueblos donde realmente tenemos los recursos naturales, ¿sí? Se crea un fideicomiso minero, que es una herramienta jurídico-económica que la maneja el Estado provincial, cuyo director es el gobernador, y los vocales de ese directorio está compuesto por 3 ministros. El fideicomiso minero es un robo. ¿Pero por qué los fiambalenses decimos que es un robo? Porque ellos hacen los planes de obra, ellos nos dicen qué es lo que necesitamos nosotros. Nunca nos preguntan cuáles son las necesidades que tenemos. Dicen qué necesitamos nosotros y contratan a sus propias empresas para que hagan el trabajo. No se sabe cuáles son los montos de obra, no se saben cuáles son los costos, no se saben cuál es el plan, cuándo finaliza la obra, etcétera, etcétera. Pero a su vez esto tiene un trasfondo, porque las intendencias municipales cedieron el manejo soberano de sus recursos. Acá en Catamarca, desde el año 2002, existía hasta el año 2019, hasta el año 2020, mil disculpas, existía una ley provincial de regalías secundarias. O sea, que las regalías que recibía la provincia se distribuían entre el Poder Ejecutivo Provincial, cada uno de los departamentos donde estaba la riqueza minera y el resto de los departamentos. O sea, había una
desagregación, si se quiere, de recursos en diferentes pueblos y departamentos del interior de la provincia. Desde el 2020, con la excusa de la pandemia y de que los municipios, al no haber recaudación nacional, al no haber o sea, que los ingresos hacia los municipios iban a ser totalmente menguados y casi nulos, la provincia se le ocurrió decirle a los municipios, especialmente a los municipios mineros, que no se hagan problema, que ellos iban a pagar a la gente, a los contratados, a los empleados en planta permanente y a los becados, con la única condición de que se les cedieran las regalías mineras al manejo del Poder Ejecutivo Provincial. Claro. Para el año 2024 eso ya se ajustó y se formó el fideicomiso minero. El fideicomiso minero, como lo consideramos nosotros hoy, es un robo porque sirve para que plata que le corresponde, dinero, recursos que les corresponden a los pueblos, está siendo utilizado para crear infraestructura para sacar más nuestros pueblos. Por ejemplo, es muy promocionado un camino que va desde un pequeño pueblito en la zona de la Herradura al norte de Fiambalá, que se llama Chuquisaca, hasta el Peñón en el departamento Antofagasta de la Sierra, cruzando por la cordillera de San Buenaventura. El gobierno dice que eso va a servir al turismo, pero en realidad se va a poner en marcha toda la gran explotación de oro y cobre que existe en la cordillera de San Buenaventura y necesitan esa infraestructura. O sea, en líneas generales, las obras que deberían venir para elevar y mejorar la calidad del pueblo, de las zonas saqueadas, de las zonas condenadas como campamentos mineros al fracaso, están siendo utilizadas para crear más obras de infraestructura para que exista un mayor y mejor saqueo. Profesor, ¿cómo sigue la asamblea de ahora en más? Nueva ley de glaciares, permitidos justamente para explotación minera, de litio, bueno, de cobre en algunos lugares del país también. La organización que usted allí representa, ¿cómo sigue a partir de ahora? Y de esto que pasó el día viernes pasado con, bueno, el escrache, como se merecen muchos que traicionan al pueblo. Sí, yo soy un integrante más de la Asamblea autoconvocado por la defensa de Fiambalá. Y antes de responder su pregunta, me gustaría hacer un homenaje a nuestras queridas, valientes y hermosas mujeres. Ellas son las que encabezan la lucha, ellas son las que llevan adelante todo el proceso y nosotros las acompañamos. Realmente son dignas mujeres representantes de aquellas valientes mujeres que vienen desde las guerras calchaquíes en adelante en contra del invasor, en contra del imperio. Por lo tanto, para nosotros es un enorme honor estar al lado de ellas y acompañarlas en la lucha general que es de todo un pueblo. Bueno, la ley de glaciares es una herramienta más que tiene el Poder Ejecutivo Provincial para destruir ya no zonas en la montaña, ¿sí? Recordemos que Catamarca tiene un 70% de montañas y un 30% de valles. Claro. Los pueblos están asentados en la génesis de los valles, donde desembocan cada uno de los ríos que vienen del deshielo del ambiente glaciar y del ambiente periglaciar. Claro. Hasta este momento había una regulación que más o menos controlaba, más o menos digo, porque no controlaba de todo el fin, pero bueno, había una regulación que tenía ciertos límites a la explotación y al saqueo. Con esta nueva ley, las burguesías provinciales, estas familias dueñas de todo, están rifando todo. Hasta se dan el lujo, si ustedes ven la nota al diputado nacional Sebastián Nóbrega, la gente le reclama, ¿por qué apoya a Cabil? ¿Por qué apoya? ¿Qué es Cabil? Cabil es una empresa hindú que tuvieron la osadía, la gente de la provincia, de autorizarle la explotación
de litio a orillas del cauce del río Chaschuy-Guanchín. El río Chaschuy-Guanchín es el que da vida no solo a Fiambalá, sino a la ciudad de Tinogasta, pueblos del sur de Tinogasta, a la ciudad de Ainogasta, pueblos alrededor de Ainogasta, a Villa Mazán, inclusive llega hasta Mar Chiquita. La autorizaron para que a la contaminación que ya tenemos sobre la cuenca del río Chaschuy-Guanchín, esta empresa se asiente directamente en sus márgenes. Por eso digo, nosotros es una lucha larga, es una lucha totalmente desigual, y yo agradezco enormemente, señor Pablo, de que nos haga visibilizar cuál es la realidad por la que estamos pasando los piambalenses y en general la gente del oeste de la provincia de Catamarca, donde están asentados los principales yacimientos mineros. Jorge, el agradecido soy yo porque vos tenías un viaje, lo pospusiste y me parecía muy interesante que hoy podamos hablar de este tema, que por supuesto lo vamos a seguir aquí en País en Vivo a la mañana. Digo, mucha gente me pregunta, ¿no? Cuando termino el programa, cuando me cruzo en la calle, me dice, ¿por qué vas en contra de la agenda de los medios? ¿No? Ahora todos los medios, no sé, 10 de la mañana deben estar con un hecho de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, con el viaje de Milei, con las 200.000 propiedades de Adorni. Bueno, esto también pasa en el país, de la General Paz para allá, de los límites de la provincia de Buenos Aires, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, donde están también las cosas muy complicadas y también requieren la apertura de espacios periodísticos federales. Por eso, insisto, vamos a estar cuando ustedes lo requieran, ya estamos conectados por WhatsApp, así que, Coco, te mando un abrazo enorme a vos y, por supuesto, a toda la asamblea. Sí, te escucho, te escucho. Sí. Es que, atendiendo a lo que recién hablaba, ¿no? Existen varios países en un país. Ah, claro. Nosotros estamos en el oeste, somos el último pueblo antes para cruzar por el paso de San Francisco, el vecino país de Chile. Estamos a 327 kilómetros de la capital provincial. Si nos invisibilizan los medios comprados por el gobierno en la capital provincial y los centros urbanos más importantes de Catamarca, imagínense la lejanía que tenemos con Buenos Aires y la noticia en Buenos Aires. Por lo tanto, un doble agradecimiento por visibilizar lo que es nuestra lucha y lo que es nuestra realidad en el oeste catamarqueño. Coco, te mando un abrazo enorme, buen regreso a tu lugar, allí hermoso, que me quedó pendiente ir a conocer Fiambalá, pero ya nos vamos a dar una vueltita y nos vamos a confundir en un gran abrazo. Un abrazo para vos, obviamente para todos los integrantes de esta asamblea y adelante. Se ha plantado una bandera. Insisto con lo mismo, ¿es escrache? ¿Es violento? No, es mostrarle, es el cachetazo de realidad que la política necesita todavía, aún para recordarles que los que mandamos somos nosotros, el pueblo, ¿no? Y entonces me parece que es muy necesario este tipo de notas. Te mando un abrazo, Coco, gracias, Muchas gracias, que tenga buen día. Que sigas muy bien. Bueno, la palabra de uno de los integrantes de esta asamblea después de este escrache. Me faltó mostrarle a Coco lo que había dicho Raúl Jalil en el programa de Feynman. No sé si se fue. Si está ahí, no me lo cortes a Coco. ¿Estás ahí todavía, Coco? Sí, ¿no? Sí. Mira, querría que veas lo que el gobernador Jalil le dijo al periodista Eduardo Feynman respecto de la aprobación de la ley de las ARE. Porque, digamos, la confusión de la gente es que, claro, ahora van a venir más empresas, van a invertir en el país, van a dar más trabajo y, bueno, lo acaba de dejar Coco, lo acaba de dejar allí el amigo Coco Tejada. Fíjate lo que decía Jalil al periodista Eduardo Feynman en su programa en A24, apenas se aprobó la ley de glaciares. Mirá. ¿Qué tal, gobernador? Bueno, me imagino feliz, ¿no?, con esta modificación. Sí, creo que es un avance de la mesa del litio y la mesa del cobre, de que las provincias tengan la potestad de poder definir, de acuerdo a nuestra Constitución, el destino de los recursos naturales. Nosotros tenemos todas las provincias un gran equipo, hemos aprendido mucho en estos años. RIGI también le ha dado una velocidad distinta al nivel de inversiones
la capacitación. Nosotros supongamos 2 proyectos, hace unos días le dijimos que no pueden y no tienen el apoyo ni de las comunidades ni de la provincia. Así que la gente vea que somos responsables, de que hay un equipo que tiene... la minería tiene que tener cuidado en lo que significa lo social, que tiene que mejorar la calidad de vida de la gente donde vive, lo económico, que tiene que tener un efecto multiplicador. La minería, junto con el petróleo y el gas, la agroindustria, son necesarias como dinamizadores y sobre todo en estos tiempos, y sobre todo la minería, porque la minería tiene un efecto multiplicador en la economía mucho más importante que el petróleo y que el gas. Así que bueno, la verdad que muy contento, agradecerle a los diputados que han acompañado, muchos diputados también, algunos del peronismo, de algunas provincias como San Juan, y creo que le sirve a la Argentina y le sirve también al federalismo y a las provincias, ¿no? Bueno, ahí un poco dice el gobernador Jalil que las mineras tienen que respetar lo que el pueblo les dice. Claro, en el medio está él, que es el funcionario, ¿no, Jorge? Pablo, si me permites, sí, claro, un pequeño agregado. Obvio. Pero nosotros consideramos que hay una crisis de representatividad en el sistema político, porque ya no cubren los cargos dirigentes políticos o líderes preparados y formados para tal o cual función. Cumplen los cargos empleados como si fuera una gran empresa que deben llevar a cabo la voluntad del líder, normalmente en función de sacrificar pueblos para ser parte de un gran negocio que solo llena las arcas de las familias gobernantes, de las familias del poder. Ahí Jalil miente, pero miente, eso se lo dijimos, se lo dije yo personalmente el pasado viernes. O sea, todo él, él tiene una voz y tiene la llegada a los medios nacionales con un discurso, con una forma de ver. Y nosotros estamos invisibilizados. De pronto, esto que hace Pablo nos hace decir todo lo que es contrario a lo que Jalil plantea como verdades a nivel nacional. Él miente descaradamente. Él sabe que no es así. Él sabe que nos está sacrificando como población. Él sabe que no tenemos vida en Fiambalá por más de 5 años. Él sabe que Fiambalá se va a convertir en un campamento minero. Él sabe que nos está sacrificando. Él sabe que por miserables billetes en sus bolsillos no le importa ni la salud ni el bienestar de la gente que vive en los pueblos sacrificados. Qué bárbaro. Un abrazo, Jorge, gracias. Que tenga buen día. Igualmente.